La reunión va a terminar en 10 minutos, así que hagamos una cosa, paremos la grabación y empecemos de nuevo, ¿les parece? Presentación desde el principio. Y vamos a grabar. Listo. Bueno, lo que vamos a trabajar, vamos a presentar, analizar el ruido en los sistemas de comunicación. Lo primero que uno tiene que entender es que cuando uno estudia el ruido es una señal de naturaleza aleatoria y que tiene dos aspectos de estudio. Uno es el ruido en el sistema de comunicación, que es lo que nosotros vamos a estudiar, y otro es el ruido en el canal de comunicación. Si hacemos las cosas bien en el sistema, el ruido que se suma en el canal de comunicación lo podemos eliminar. Para lo cual, la primera definición que nosotros vamos a decir, que el ruido eléctrico es una señal de naturaleza aleatoria, es impulsiva, y al ser impulsiva tiene un ancho de banda realmente grande, porque son impulsos, y bueno, y en general esa señal molesta, perturba y afecta a todos los sistemas de comunicación. Nosotros lo que podemos hacer como para que lo entendamos es que todo ruido que uno ve así, impulsivo, aleatorio y cuya duración es menor de 1 microsegundo, esto ya es sospechoso de ser ruido. Al ser impulsivo el ruido, tiene un gran ancho de banda, tiene una composición espectral muy grande. Puede tener cualquier amplitud y cualquier fase en la posición en que aparezca el ruido. Entonces, generalmente cuando uno habla de ruido, habla de el elemento que produce esa señal aleatoria, impulsiva, que a diferencia del concepto de la interferencia, cuando uno dice, ¿cuál es la diferencia entre ruido e interferencia? La interferencia viene de una fuente concreta que nosotros sabemos. O sea, si yo tuviera que decir, ¿cuál es la diferencia entre ruido e interferencia? Es fácil. Yo puedo decir que la interferencia casi siempre es eliminable, el ruido casi siempre es minimizable. Porque si yo tengo una estación que me está molestando, voy y le pongo una bomba a la estación y no tengo más interferencia. En cambio, el ruido es inherente al sistema y lo único que yo puedo hacer es minimizar sus efectos, ¿no? La interferencia, además, en general es regular y es periódica, mientras que el ruido es totalmente aleatoria, ¿no? El ruido siempre son de naturaleza impulsiva, con duraciones menores de a 1 microsegundo, ya es sospechoso ese ruido, y siempre parece que vinieran trencitos de pulso, uno atrás de otro. Esa es generalmente la definición más fundamental del ruido. Si yo hiciera una clasificación del ruido, podría decir que los ruidos se dividen en ruidos naturales y ruidos artificiales. Los ruidos artificiales están asociados con el hombre, o sea que son los más fáciles de eliminar. Eliminamos el hombre y se acabaron los ruidos de la naturaleza agradecida. Los ruidos artificiales son los que produce el hombre, ¿no? Son los que están muy asociados a los contactos, ¿no? Contactos, escobillas de motores, las chispas de arranque. Cada vez que uno mueve un contacto, siempre hay una chispa que se produce en el momento que uno cierra un contacto. Está separado a medida que se va acercando el contacto. Antes de que haga el contacto mecánico, salta la chispa porque se rompe la rigidez dieléctrica. Y de la misma forma, cuando yo cierro el contacto y lo voy a abrir, capaz que se empieza a abrir mecánicamente y sigue habiendo circulación de corriente, porque a esa distancia se rompe la rigidez dieléctrica. Esas chispas son las que producen muchísimo problema. Y también tienen un comportamiento interferente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una moto pasa cerca de una estación de radio, uno ve cómo en toda la banda que está sintonizando se siente el ruido. Esas chispas se sienten, porque son de
de naturaleza impulsiva. En general, el ruido que produce el hombre es complicado desde todo punto de vista y hay que minimizarlo. Entonces, por ejemplo, una de las formas de minimizar el ruido artificial es que uno, en lugar de conmutar con una llave mecánica, conmuta con tiristores o con tracks. Eso disminuye muchísimo la chispa. Además, cada vez que usted arranca un motor en una fábrica, por ejemplo, ¿no?, que está llena de máquinas, arrancan los motores, cada arranque de eso produce un impulso que va por el cable, ¿no? Y ese ruido que se genera tiene un ancho de banda grandísimo. Entonces, ese impulso se suma a la tensión de línea, por lo tanto, a la salida de las fuentes. Uno tiene que tener bien ecualizados los diodos, ecualizado todo el funcionamiento de la fuente para que ese impulso que aparece en la tensión de alimentación sea lo más chico posible, y encima la salida uno pone capacitores chiquititos, estabilizadores, que tratan de comerse ese impulso. Las fuentes conmutadas hacen exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿por qué, si el ruido ese del arranque y la parada entra por la línea, por qué también hay que blindar preferentemente todo lo que sean los equipos? Todos los equipos están terriblemente blindados, especialmente en las zonas industriales y en las zonas de radiofrecuencia también. ¿Por qué? Bueno, es muy simple, porque ese impulso es justamente un impulso y tiene un gran ancho de banda. Así que alguna de esas componentes encuentra que un largo es proporcional al largo del cable por donde se está moviendo, y eso, aparte de entrar por la alimentación, se irradia por los cables de alimentación, teniendo una bruta antenacia que generalmente los ruidos eléctricos, los ruidos artificiales, entran no solamente por la línea, sino que la línea hace de antena para que cualquiera o alguna o aquellas componentes que estén en multiplicidad con el largo se estén irradiando. Así que ese es un problema bastante serio que se tiene especialmente cuando uno trabaja en la zona industrial. No sé si me están siguiendo, jóvenes. Una consulta, ¿al largo que se refiere es el largo de la línea con respecto a la longitud de onda de tal frecuencia? Y claro, imagínense, es una naturaleza impulsiva la señal. ¿Qué componente de frecuencia tiene? Hasta que se canse. Tiene miles de componentes, cientos de componentes de frecuencia cuya longitud tendrá relación, no solamente uno, sino varias de esas componentes tienen relación de multiplicidad con el largo del cable. Entonces, para esa frecuencia, ese largo está irradiando. Eso es una antena. Entonces, no solamente que entra sumándose a la alimentación, sino que se está irradiando. Por eso usted tiene que tener todos los equipos blindados. No sé si lo entendió. Joven. Sí, perfecto. ¿Le quedó claro? Bueno, perfecto. Vamos a achicar los sonidos del teléfono para que no moleste. Entonces les decía que desde el punto de vista de las estructuras, los ruidos naturales son ruidos que de todos los que hay vamos a definir lo que son los ruidos que están en la naturaleza propia e intrínseca de las cosas. Por ejemplo, para nosotros tenemos, que nos interesa saber, son los ruidos que se producen en el cielo, que se llaman ruidos del cielo, y también los ruidos electrónicos. Los ruidos del cielo son fundamentalmente radiación cósmica y se dividen a su vez en ruidos galácticos y atmosféricos. Y los ruidos electrónicos, lo que tenemos son los ruidos térmicos, el de granalla y el de partición. En particular, el ruido térmico y los ruidos del cielo son los que nos interesan, porque el térmico está en el sistema y los galácticos y atmosféricos entran por la antena. Bueno, a ver, ¿a qué se refiere, no es cierto, los ruidos naturales? Son los que entran en nuestro sistema, entran por la antena, ¿no es cierto? Es lo que están dentro del ruido del cielo, o son los ruidos que están adentro de los equipos electrónicos. Bueno, el ruido del cielo tiene dos orígenes notables, ¿no?
que son el ruido que viene de las galaxias. Por ejemplo, el Sol es una radioestrella que está irradiando permanentemente y jode la vida porque está irradiando señales. Por ejemplo, hay constelaciones que están agotadas, que sigue irradiando la constelación de Casiopea, que irradia en forma pulsante, y cuando uno la ve en un analizador de espectro, parece que fueran doble banda lateral, 2 tonos, una banda lateral y una portadora y 2 bandas laterales con tono, y que encima pulsan, se prenden y se apagan. Bueno, se conocen, interfieren, están presentes. Esos son ruidos del cielo, que vienen, posiblemente son ruidos galácticos. En realidad, el más crítico de todos es el Sol, ¿no? Y entonces lo único que tiene que hacer uno, para que el Sol no te joda tanto la vida cuando uno está transmitiendo, recibiendo señales, no hay que orientar la antena al Sol, ¿no es cierto? O sea, que hay que dejar la parábola, que el Sol le quede arriba o de costado, pero que no le agarre, que le agarre lo menos posible de frente. Esas son las fuentes naturales, las fuentes galácticas. En cuanto a los ruidos atmosféricos, son los ruidos que se producen en la atmósfera. Hay 2 picos notables, uno que está en 22 gigas, que es la presión del vapor de agua, la presión del vapor de agua. Genera un pito de 22 gigas, y jode. Y después hay otro pico que está en 60 gigas, que resulta de la absorción del oxígeno en la atmósfera, especialmente en las capas superiores. Esta radiación cósmica recibe, en los 2 casos, los ruidos que vienen de las galaxias y los ruidos que vienen de la atmósfera. Esto en realidad se los llama radiación cósmica o ruido del cielo, que es una potencia. Y nosotros, en lugar de hablar de potencia de ruido, después vamos a definir un concepto muy importante que se llama temperatura efectiva de ruido, que es lo mismo que la potencia de ruido, pero está magnificado. En lugar de medir en vatios de ruido, medimos en grados de ruido. Eso se va a aclarar en las próximas clases. Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, una representación de los ruidos galácticos y los ruidos atmosféricos, miren, esto que está acá en color rojo, así, esto no, llega más o menos, decae en 1,2, 1,3 gigas. Un ruido galáctico, el que viene de las radioestrellas, ¿ve? Está más que nada en frecuencias bajas y va disminuyendo hasta llegar al inicio de la zona de microondas, que está en 1 giga. Microondas está entre 1 y 10 gigas. Entonces, eso son los ruidos galácticos. A partir de los 10 gigas más o menos, o a partir de giga, empieza a haber ruido de la atmósfera. Y los 2 picos más, esto está afuera y esto está adentro, en la zona de la troposfera en particular. Acá hay vapor de agua que produce en 22 gigas, el choque del vapor de agua produce un pito de 22 gigas, y acá hay otra jiba, otra montaña, digamos, que en 62 gigas produce lo que se llama el ruido atmosférico, que es el choque de los electrones en las altas capas de la atmósfera. ¿Saben qué es? La ionosfera. El ruido de la ionosfera está acá en 60 gigas. Entonces, claro, acá baja y acá empieza a subir. Esta zona es donde el cielo tiene el menor ruido posible. Se llama ventana del ruido del cielo. Y está en este eje tenemos frecuencia en giga, y en este eje tenemos la potencia del ruido, pero en lugar de medirle potencia del ruido, la medimos en temperatura efectiva del ruido. Después vamos a ver ese concepto, y les aseguro que lo van a entender bien. Entonces, esta zona es donde hay menos ruido en el cielo, entre 1 y 10 gigas, que es la zona de las microondas. Por eso, cuando uno va a hacer las mediciones en radioastronomía, se hacen en esa frecuencia, porque fuera de esa frecuencia
el valor de ruido que hay en el cielo es tan grande y enmascara muchísimo a la señal que uno recibe, porque uno manda una onda, rebota en un lado y trata, en función del rebote, conocer la distancia y va armando la estructura de lo que choca. Eso es cuestión de software y de interpretar las imágenes, por eso uno aprende teoría de señal. Bueno, entonces, este sería el comportamiento del ruido del cielo, donde esto, acá, ahí, ¿ven? Están los ruidos, digamos, atmosféricos propiamente dicho, ¿no? Y acá está el galáctico y el atmosférico. Esto, de 22 gigas, es el choque del vapor de agua. Y los choques de ionización, especialmente en la alta capa de la atmósfera, donde está técnicamente la ionosfera, ¿no? Entonces, cuando uno hace una medición radioastronómica que va a medir la distancia a un astro o cualquier cosa, se hace siempre en esta ventana, entre 1 y 10 GHz, que es microondas y se conoce como la ventana de ruido del cielo. Bueno, pero sigamos con esto de acá, vamos a volver. Bueno. Entonces, dentro de los ruidos electrónicos, que son los que a nosotros nos interesan, tenemos 3 grandes divisiones: térmico, granalla y partición. Esto, seguramente el térmico, el de granalla y el de partición lo han visto, porque son ruidos electrónicos, y cuando uno estudia el ruido en los transistores, en los semiconductores, hace un modelo, digamos, de señal débil para el ruido, y uno asocia dónde está el ruido térmico, ¿no? Dónde está el ruido de granalla, o dónde está el ruido de partición. El ruido térmico, necesito un comprendido. ¿Van siguiendo todo bien? Sí, profe, perfecto. Sí, perfecto, profe. Bueno, listo. Vamos a suponer que... Bueno, han contestado todo. Bueno, ¿a qué se refiere el ruido térmico? Como su nombre lo indica, está asociado a la temperatura. Cuando uno se fija, yo no sé si han hecho este práctico, este es un práctico que se hace siempre en electrónica, porque uno en electrónica es donde estudia toda la teoría del ruido, pone los modelos híbridos para el ruido y estudia la figura del ruido de los circuitos, eso lo han visto, así que todo esto es inútil, pero generalmente el ruido térmico está asociado al movimiento aleatorio de los portadores mayoritarios de un conductor. Entonces, claro, los portadores mayoritarios de un conductor están constantemente chocando y no circulan si no les da energía a uno para absorberlo. O sea, si yo quiero que haya circulación de corriente en un cable, ¿qué necesito? Conectarlo directamente a un amplificador, ¿qué estábamos diciendo? O sea, lo que estoy diciendo es que yo pongo el conductor, ¿no es cierto? A bornes del conductor, uno va a ver que si yo pusiera el osciloscopio a bornes del conductor, va a haber una tensión de ruido, o sea, porque los electrones, los portadores mayoritarios, supongamos sean los electrones libres, adentro del conductor están chocando y chocan y chocan y chocan y chocan y chocan y chocan, y se produce una tensión de ruido cuyo valor medio es 0, pero el valor cuadrático medio de ese ruido es un valor constante que se puede calcular y se conoce como ruido térmico. Normalmente esta es una experiencia que uno agarra, pone una resistencia, le pone un osciloscopio y apaga las luces en la mesa de trabajo y ve cómo a borne de la resistencia aparece una función aleatoria, impulsiva, y que uno le acerca el soldador a la resistencia y la temperatura crece. Ese es el ruido térmico. Es decir, está debido a las colisiones que tienen los portadores mayoritarios dentro del conductor, o sea, el choque de los electrones dentro del conductor. El valor medio es siempre 0, pero una tensión que
tiene un valor cuadrático medio para estudiarlo. No sé si lo hemos podido explicar. Jóvenes. Bueno. Entonces, ese es el concepto del ruido térmico. ¿Ven? Se produce una tensión a bordo del conductor. El ruido de granalla, ya vamos a hablar un poquito de los otros, pero digamos, el ruido de granalla está asociado a la variación aleatoria de los electrones que circulan en un semiconductor. Cuando salen electrones por ejemplo, yo tengo un diodo, en realidad el diodo conduce y uno saca, desde un cátodo va sacando electrones. Entonces la corriente que circula en un diodo cuando está directamente polarizado, una corriente muy particular, uno mide y tiene una componente continua y dice este es el valor medio, pero en realidad esa señal está formada por un montón de componentes que son aleatorias. ¿Por qué? Porque no todos los al mismo potencial de extracción, no todos los portadores mayoritarios tienen exactamente la misma energía. Entonces la circulación de corrientes que uno va moviendo las cargas y las orienta por un lado, tiene distintos aportes energéticos. Eso es lo que produce el ruido de granalla, que lo vamos a explicar un poquito mejor. Y cuando yo hablo de la partición, es que está asociado a que cuando yo estoy haciendo circular corriente y yo agarro y tengo la sección de base, va corriente desde el emisor al colector, y en la sección de base hago control de corriente. Entonces, ¿qué pasa? La base es muy chiquita, tiene casi el tamaño de un electrón. Entonces, usted agarra, sale un electrón del emisor, va al colector porque está la polarización que necesita, va rapidísimo. ¿Y qué hace el emisor? La base toma algunos electrones que vienen del emisor y los hace entrar en una rutita, doblando a 90 grados instantáneamente en un espacio, que el tamaño del canalcito de la base puede ser igual al ancho de lo que son los electrones. Así que imagínense, el electrón viene y tiene que girar 90 grados los poquitos electrones que se chupa la base y golpean contra las paredes, y eso es lo que está generando lo que se llama el ruido de granalla. Entonces, ese ruido de granalla, al pasar desde el emisor a la base, se aumenta ese ruido por efecto de la partición. Es decir, hay un ruido de granalla, cuando yo lo parto, que tomo, ese ruido crece y se llama ruido de partición, que es un incremento del ruido de granalla por efecto de partir la corriente que sale desde el emisor. ¿Me están siguiendo? Bueno, lo que pasa es que yo debería haber dado la clase con la pizarra porque estoy tan cansado hoy que no puedo más. Bueno, ¿quiénes son los primeros? ¿Ustedes saben quiénes fueron los primeros investigadores que trabajaron con ruido? Bueno, miren, fueron Johnson y Nyquist. Mire, la historia de Johnson y Nyquist es realmente una historia, pero para alquilar balcones, ¿no? Entonces, que en realidad estos tipos los dos eran suecos. Los dos habían nacido en Suecia. Johnson, un poquito más grande que Nyquist. ¿Y qué pasó? En realidad, Johnson era de un origen un poquito más humilde, y Nyquist un poquito más, de una situación económica más estable. Este hombre fue hijo ilegítimo, no, y los dos, por diferentes procesos, viajan de Suecia a Estados Unidos. Y los dos, curiosamente, estudian en la Universidad de Yale. Y en 1917 los dos se reciben. Y Johnson fue un investigador espectacular porque trabajaba mucho con las válvulas, que en esa época había poco conocimiento de las válvulas, y estaba apasionado por el tema de solucionar los ruidos que había cuando hacíamos funcionar una válvula. Entonces, para eso tenía que conocer perfectamente cómo era el funcionamiento y cómo era la problemática del ruido de las válvulas.
Lo curioso fue que Johnson publica la tesis que se llamó ionización total de los electrones lentos. Fue presentada en 1917 y el tipo se la pasó investigando sobre eso. Empezó a trabajar primero en la Bell y después siguió en los laboratorios de Edison, ¿no? Mientras este tipo, Johnson, tuvo 30 patentes, pero fue el poder más grande de su trabajo fue que él descubre y puede encontrar las ecuaciones del ruido térmico, ¿no? Ahí creo que dio el gran batacazo. Y lo curioso es que Nyquist, en realidad, no era ingeniero, sino que él más que nada era un matemático y todas las cosas las hacía por deducción matemática. Lo curioso es que el tipo trabajó sobre el efecto Stark y que ya lo había publicado Lorentz, que fue el que creó la constante de Lorentz en la teoría de la relatividad. Este tipo trabajó en la TIT, compañía rival de la Bell. ¿Y saben cuántas patentes generó? 138 patentes, y se ve que era muy envidioso del trabajo de Johnson. Ya les voy a contar por qué. Y entre las patentes que tiene obtenida, él es el autor de los criterios de estabilidad para que los amplificadores no oscilen. ¿Han visto algo de eso, los criterios de estabilidad en Nyquist? Lo vamos a ver en Bueno, fue una genialidad matemática y una originalidad muy interesante. Y además fue el que propuso, encontró la vuelta por el teorema del muestreo. El paper original del teorema del muestreo. Después, el tema que sigue, después vamos a digitalizar la información. El paper original de Nyquist es muy divertido, ¿no? Realmente es muy, muy, muy sencillo. Y por supuesto, el teorema del muestreo tiene un error. Tiene un error que después yo les voy a contar, yo descubrí cuál es el error que tiene el teorema del muestreo. Bueno, volviendo. El tipo digamos, se da un caso muy, pero no se imaginan lo curioso que fue el caso ¿no? Resulta que Johnson estuvo muchos años trabajando con el tema del ruido térmico. Y el tipo era una rata de laboratorio, estaba todo el día dentro del laboratorio, y para estudiar la parte de los ruidos tienen una naturaleza totalmente aleatoria. Uno no puede hablar de valores físicos. Acá se habla de valor cuadrático medio de todas las cosas. Y son todas señales que tienen valor medio cero. Entonces él, ¿qué hace? Encuentra una famosa relación, del valor cuadrático medio, de la tensión del ruido térmico. Dice que el valor cuadrático medio de la tensión del ruido térmico era igual a 4K R. Consciente del ruido térmico era igual a TBG, o sea, 1 sobre R. Lo genial de esto es que el tipo se pasa 2 años investigando y encuentra una relación de cómo variaba el ruido térmico, tanto la tensión del ruido como la corriente del ruido, en un dispositivo. Le hace un comentario Nyquist, que era evidentemente un envidioso, y el tipo, Nyquist, con una genialidad que después fue cuestionada, encontró una expresión de la potencia del ruido térmico, pero encontró una expresión matemática que la justificaba. Y lo interesante de esto es que los dos publican, el trabajo en 1928 en el mismo Physical Review. En 1928. En esa época, vieron que ahora uno publica paper en la IEEE, en las facultades. En esa época había uno que se llamaba Physical Review,
que era espectacular. Ahí estaban todos los papers y las investigaciones del tipo, y lo publican en 1928. Johnson, por supuesto, en realidad Johnson había investigado y había trabajado muchísimo, y Nyquist, de casualidad, deriva una fórmula de la potencia del ruido y la demuestra, intentando demostrar a través de 3 hojitas de un desarrollo analítico, demostrando que Johnson no tenía razón. Fíjense, el trabajo de Johnson se llamaba, acá está, ¿ves? Thermal agitación, o sea, en los conductores, la agitación térmica de electricidad en conductores, y lo publica en el volumen 32 de 1928, de la página 97 a la 109. Un trabajo lungo, donde yo les voy a contar cómo fue el trabajo. No les puedo contar todas las investigaciones y cómo tipo de desarrollo, pero sí les voy a contar cuál fue el trabajo del paper original. Les voy a hacer el desarrollo, cómo en la página 110 a la 113, en el volumen 32 de 1928, publica Nyquist agitación térmica de cargas eléctricas en conductores. Este es agitación térmica de electricidad en conductor, y este de cargas eléctricas en conductores. Y realmente el tipo intentó joderle la vida a Johnson, y después, a partir de esa expresión, Johnson le encontró la vuelta, y el ruido hoy se conoce como el ruido de Johnson. Ahora se los voy a contar cuando hagamos los desarrollos. Bueno, jóvenes, estamos a punto de terminar la reunión, así que vamos a salir de acá, y vamos a dejar de compartir, vamos a poner, a ver qué han puesto en los... vamos a dejar de grabar. ¿Qué han puesto? ¿Han tenido problemas? Avísenme si hay algún problema, si no me escuchan bien, avísenme. Vamos a... lo que sí, en algún momentito voy a tener que volver a... Háganme acordar dentro de 5 minutos o 10 que compile la grabación, porque si no estamos en el horno. Bueno, les decía que en realidad, desde el punto de vista formal, los ruidos, vamos a ir tratando el ruido térmico. Johnson se pasó investigando y llegó a encontrar que el valor cuadrático medio de la tensión de ruido térmico era igual a 4K TBR, donde K es la constante Boltzmann, 1,38 por 10 a la menos 23 Joule sobre grados Kelvin, ¿no? Entonces, claro, B está en 1 sobre segundo, R está en ohms. Y de la misma forma, dijo, el valor cuadrático medio de la corriente de ruido térmico, es 4kT B, conductancia, 1 sobre R, o podría haber usado la letra G, como ustedes quieran. Bueno, entonces, esto él lo investiga, lo estudia, lo desarrolla, lo propone y escribe, y todo siempre le coincidía en sus mediciones que esto realmente se validaba como tal, en sus mediciones. Ahora bien, en esa época habla con Nyquist, conversa un mes antes de hacer la publicación en el Physical Review, y Nyquist encuentra, muy interesantemente, una fórmula que dice que la potencia disponible del ruido era igual a KTB. Bueno, y hace una analítica muy interesante de cómo lo obtiene. Entonces, ¿de qué sirve esto? Ya van a ver. Entonces, fíjense que el tipo
agarra y dice, bueno, en su trabajo original, en esa época se conocía, esto lo han visto en física, los resonadores armónicos. Yo podría tener acá una resistencia y acá otra resistencia. Esta resistencia tiene un valor R y la impedancia de esta línea es igual a R. Esta resistencia, estos son los resonadores armónicos. Esta resistencia, así como está, a una cierta temperatura, genera una tensión de ruido. O sea, lo que no está en discusión es que se genera la tensión de ruido térmico. Lo que se puede discutir es cuánto vale esa potencia o esa tensión de ruido térmico. Entonces, este bicho genera ruido térmico, que como esta impedancia está todo acoplado, toda la potencia del ruido tendría que ir ahí y la absorbe esa carga. En realidad ustedes saben que va a ir la cuarta parte, ¿no? Y de la misma forma, esta energía viene, se transfiere, se absorbe, esta va y viene, y si en el momento en que sale esta energía, y esta energía yo establezco un cortocircuito a una distancia, esto tiene un largo determinado, ¿qué hace la energía? Queda oscilando ahí adentro. Esto se conoce como un resonador armónico. Entonces adentro se producen muchos modos de oscilación producto de la temperatura de trabajo. Y eso se conocía desde hace mucho tiempo. Antes de 1924 ya se conocía perfectamente, en 1925 ya se conocía más o menos perfectamente el problema o la problemática de los resonadores armónicos. Y que eran dependientes de la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces el tipo dice, entonces, ¿qué podrá ocurrir acá? Si yo genero esto en un determinado largo, se producen muchos modos de oscilación. Va a haber el modo 1, el modo 2, el modo 3, bueno, el último de los modos, el último de los modos de oscilación va a ser igual a la longitud del cable. Entonces, bueno, dice el tipo, esto es igual a 2 por L sobre lambda. Bueno, entonces todo este número de modos de oscilación va a ser igual a 2L sobre la velocidad por la frecuencia que lo voy a llamar delta F. ¿Por qué lo voy a llamar delta F? Porque no es una frecuencia, y la frecuencia máxima es el ancho de banda. Entonces, por una cuestión básica, yo puedo hacer que la relación delta M sobre ancho de banda o delta F sea igual a 2L sobre B. Expresión última. Expresión que iba a usar después. Pero este es el paper original del tipo, lo saca para resonadores armónicos. Ahora, entonces dice, ¿qué sabemos de los resonadores armónicos? ¿Qué se sabía en esa época? Bueno, a ver, voy a borrar acá jóvenes para seguir trabajando. Entonces, la energía de este resonador es igual a potencia por tiempo, pero una potencia que va y una que vuelve. Entonces esto es igual a 2n por espacio sobre velocidad. Espacio sobre velocidad. O lo que es lo mismo, ya se conocía, esto es igual a n, ¿por qué cosa? Por delta m sobre delta F. Pero la energía está asociada acá por T por la cantidad de modos de oscilación. Porque K es la constante de Boltzmann que está en Joule sobre grados Kelvin, multiplicado por los grados Kelvin, me da los Joule, que era la energía. Entonces, la energía de los modos estaba asociada a K por T y delta M la cantidad. Entonces, fíjese que por un problema muy sencillo, dice el tipo, simplifico esto y queda que la potencia disponible de ruido es igual a KT delta F o D, donde esta es la temperatura de trabajo, KTB. Esto se conoce como la potencia disponible de ruido. Claro, esta expresión puesta así con una demostración frente al trabajo de Johnson, que era experimental, si bien es cierto el trabajo de Nyquist fue cuestionado porque era simplemente algo que valía para los resonadores armónicos, era en función de la temperatura, era que esto se estaba oponiendo o intentaba él
demostrar que el 4K TB, eso, que era el valor cuadrático medio de la tensión del ruido, era algo que no valía. Sin embargo, Johnson estuvo muy inteligente. Realmente por eso el ruido se conoce como ruido Johnson, porque el tipo lo investigó, lo desarrolló y el otro propone solamente un desarrollo matemático, porque Nyquist es un teórico. Entonces, fíjese lo que hace Johnson y cómo, por qué el ruido se llamó después, se lo conoce más por el ruido Johnson, pero además él no le dio mucha bolilla, porque después Johnson se puso un primo y se dedicaron a fabricar espirales, pañales, esas cosas, ¿no? Profe, ¿Qué? no se olvide de compilar el video. Ah, sí, gracias, hijo, gracias por avisar. Voy a detener un momentito esto, gracias por avisarme, porque si no estamos in the hornos. Entonces, digamos, fíjese la inteligencia, la brillantez intelectual de Johnson, ¿no? Es el tipo, bueno, dice, vamos a suponer lo siguiente, estamos hablando que la potencia disponible del ruido es igual a KTB, dijo Nyquist. Bueno, entonces dice Johnson, bueno, vamos a ver cómo podemos vincular esto. Un tipo puso acá una resistencia que generaba ruido y acá está el generador de ruido. Este es el valor cuadrático medio de la tensión de ruido y esta es la resistencia. O sea, este es el modelo del valor cuadrático medio de la tensión de ruido. Una resistencia no ruidosa asociada con el ruido interno. Y dice, si yo vengo esto y lo cierro con una resistencia R, por acá, si acá da tensión va a circular corriente. Bueno, obviamente voy a hacer que circule valor cuadrático medio de corriente, como tengo una tensión cuadrática media, es lo mismo. Pero lo interesante es que al acoplar esto con esto, se produce la máxima transferencia de energía, que no va a ser lo que acá genere, es 4 veces más grande que lo que acá se transfiere, porque se transfiere la cuarta parte, ¿se acuerdan de eso, no? Por el teorema de la máxima transferencia de energía. Entonces dice el tipo, bueno, mire maestro, dice, estuvo genial. El valor cuadrático medio de la corriente, el valor cuadrático medio de la corriente va a ser igual al valor cuadrático medio de la tensión sobre la suma de las dos resistencias, que están al cuadrado. O sea que acá va a ir 4R al cuadrado. ¿Se entiende, no? Tensión sobre dos resistencias elevado al cuadrado me da el valor cuadrático medio. Perfecto. Entonces, pero la potencia que se produce acá, o sea, la que se transfiere, o sea, la que no es la que genera, sino la que transfiere, la que queda disponible, lo que usted va a aprovechar, después se llama potencia disponible de ruido. Yo tengo un equipo, lo acoplo con otro, este equipo genera ruido, lo acoplo con esto, si están bien acoplados, le transfiere la cuarta parte de ruido. Entonces, la potencia disponible de ruido en la resistencia R, la vamos a llamar noise. Noise. Dice el tipo, bueno, dice, sería I al cuadrado por R, I al cuadrado por R, o sea que si a esto lo multiplico por R, me va a quedar valor cuadrático medio sobre 4R. ¿Ah? La potencia disponible de ruido. Y esto, dijo, esta es la potencia disponible en este punto. Hasta acá es cierto, no se afecta en nada. Quiere decir que si esto es cierto, según lo que dice John Nyquist, esto sería igual a KTB. Fíjese, si el tipo dice, ¿cuánto vale el valor cuadrático medio de ruido? 4KTB. Demostrando que lo que había dicho Johnson a nivel experimental era perfectamente válido. O sea, se imagina lo que esto significa en cuanto al uso del dedo en la oreja, digamos, para limpiarse la sed. De la misma forma, se hace un modelo de ruido, que lo pueden hacer ustedes, donde se pone acá un generador de corriente, y acá se pone la conductancia. Y bueno, se carga y se estudia y se demuestra que el valor cuadrático medio de la corriente de ruido es 4KTBG, donde G es 1 sobre R. Eso lo hacen ustedes, estudian cómo se distribuye la corriente. Entonces,
De esa forma, llegó a la primera aproximación. El ruido térmico es un ruido interesante para tratar, porque está presente en todos los sistemas y el movimiento aleatorio en los transistores, ¿dónde está asociado? ¿A qué parte de un semiconductor está asociado? A la entrada. ¿Qué tiene la entrada cualquier elemento semiconductor? ¿Tiene un diodito o no? ¿Tiene un HI? Un HI que puede ser un HIE, un HIB, un HI, que tiene un HI, una resistencia de entrada. Bueno, esa resistencia que hay en la base, esa es la que genera el ruido térmico. El ruido térmico de un transistor está en la base. ¿Se acuerdan cuando estudiaban la figura de ruido y todo eso en un transistor? Cuando usted pone el ruido, bueno, el ruido que se ha estudiado es el ruido térmico. Vamos a seguir un poquito más adelante. El ruido térmico es el más fácil de tratar, por suerte, porque se cumple la ley de Ohm, pero con valores cuadráticos medios, lo cual es genial. No hay que hacer nada y que uno puede sumar valores cuadráticos medios como si estuviera sumando tensiones normales. Miren, si yo tuviera, obviamente, dos resistencias en serie, R1 y R2, evidentemente esta tiene una tensión de ruido y esta va a generar otra tensión de ruido. Esto lo vamos a llamar valor cuadrático medio 1 y esto lo vamos a llamar valor cuadrático medio 2. Bueno, evidentemente pueden o no estar a la misma temperatura, pero la tensión total de ruido, el valor cuadrático medio de ruido total, va a ser igual ¿a qué cosa? A B1 más B2, a la tensión de ruido 2, valor cuadrático medio. Es decir, el valor cuadrático medio de la primera, más el valor cuadrático medio de la segunda, más el doble producto de la primera por la segunda. Bueno, esto, imagínense, si yo multiplico dos ruidos, el ruido, fíjense, es una señal aleatoria, con valor medio 0. ¿Qué me puede dar dos tensiones de ruido cuando yo lo multiplique? Nada. El ruido es ortogonal con el ruido, nunca tiene nada en común. Por eso, si es como que estuviera haciendo la correlación cruzada, esto da 0. Quiere decir que, en realidad, el valor cuadrático medio total es igual a la suma de los valores cuadráticos medios. Entonces yo podría poner acá 4K T B R1 más R2. Ese sería el valor cuadrático medio total. Y si tuviera la temperatura diferente, esto sería igual a 4KB T1 R1 más T2 R2. Pero lo importante es que la tensión cuadrática media total es la suma de las tensiones cuadráticas. ¿Ves? Eso es lo interesante. Y de hecho, que si uno lo hace para corriente y tiene dos resistencias en paralelo, el valor cuadrático medio de la corriente de ruido es la suma de los valores cuadráticos medios de cada una de las componentes. Entonces esto lo hace sencillo al manejo de los sistemas de ruido. Ahora, esto sería en cuanto al ruido térmico. ¿Asociado a qué? A la temperatura. Asociado a una potencia disponible de ruido. De hecho, que si yo digo, bueno, si KTB, yo tengo acá un generador de ruido. En tensión, póngale. La potencia disponible va a ser KTB, pero la que genera esto es igual a la tensión sobre la resistencia, que es al cuadrado sobre R. Entonces va a ser valor cuadrático medio sobre R. Entonces 4KTB 4KTBR 4KTBR sobre R, que me da 4KTB.
dB. Es decir, que la potencia que esto genera solo, sin que lo acople, es 4 veces la potencia que yo puedo generar, o sea, la tensión sobre su resistencia y la potencia que él puede generar. Pero la que puede transferir es KTB, para que ustedes lo tengan en cuenta. O sea que se cumple, obviamente, cuando está adaptado el sistema, que lo máximo, la potencia KTB es la potencia disponible, es lo que se transfiere a un equipo que está perfectamente acoplado, pero el ruido anterior, el que está generando el ruido, genera 4 veces más y está perfectamente acoplado. ¿Entienden ese concepto, jóvenes? Esto es importante porque uno, digamos, cuando trabaja con los modelitos ruidos, siempre trabaja con ruido térmico. Bueno, hasta acá me van siguiendo, necesito un pequeño comprendido. Sí, profe. Bueno, sí, profe, parece que fue así, si estuvieran durmiendo. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, Poesía. Poesía. Pues, mira vos. Está Alejandro ahí, Juan. Y también está el ingeniero Jean-Claude Brandin. Yes. Yes. Oh, I'm so happy. Bueno, tenemos cartón lleno ahí, tenemos cartón lleno. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos, vamos paso a paso. Una consulta matemática. Cuando hizo el valor medio cuadrático total, que le quedó ese término cruzado, ¿es porque se suman los dos valores medios y luego se elevan al cuadrado? Entonces se resuelve un polinomio el cuadrado y le queda ese valor. Cuando multipliqué B1 por B2. Sí, exactamente. Bueno, mire, esto, cuando usted multiplica dos señales, Se hace la convolución en la planta. se hace lo que está haciendo es una correlación, digamos, ¿no? Y si, digamos, esto que está acá es lo que se conoce como la integral de correlación, la integral de S1 de t por S2 de t, la voy a integrar en un periodo entre 0 y t y ahora S1 sobre t, diferencial de t. Si yo las multiplico, y la hago así, esto es una señal de energía, y esto es una señal de potencia. Acá es muy difícil que yo hable de una señal de potencia pura, estoy haciendo un producto de dos señales. Si una de estas dos señales tiene valor medio cero, se dice que las dos señales no correlacionan. O sea, si yo multiplico dos señales cuyo valor medio es cero, evidentemente el producto me va a dar cero, porque el ruido, ¿qué puede dar? Mire, es una señal así, que usted la multiplica por otra señal así, el valor medio de este es cero, por otra señal así. ¿Qué puede dar este producto acá? Puede valer cero, el valor medio de cuando usted lo multiplica le va a dar cero. Eso se llama el ruido. Esto es porque el ruido no correlaciona con nadie. No sé si me explico. Un ruido con otro ruido no puede correlacionar nunca, no tiene nada en común, por eso el producto da cero. Se cortó justo la última parte. No sé si está claro. Se le cortó la última parte. Bueno, lo que usted habló también se cortó. A ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que el producto de dos señales aleatorias, totalmente aleatorias, cuando el valor medio es cero, el producto es cero. Ahí está, se lo vamos a poner así de esa forma, es más fácil de entender. Dos señales aleatorias multiplicadas, o sea, dos señales aleatorias e impulsivas que las multipliquen, los que tienen valor medio cero, el producto da cero. Si uno lo extiende, es decir, que dos señales de ruido no tienen correlación. ¿Ahí le ayuda esto, hijo? Está bien, profe, gracias. Bueno, no se cortó ahora, no se cortó. No. Bueno, entonces, el otro ruido que viene es el ruido de granalla. Ustedes se acuerdan cómo se produce el ruido de granalla, porque eso está en los semiconductores. Cuando uno estudia la circulación de corriente en un diodo, por ejemplo,
¿Cómo es la circulación de corriente de un vaso? Es decir, yo vengo, a ver, puedo hablar de electrones, digo, el portador mayoritario hace un potencial de extracción y lo va trayendo. Esos portadores mayoritarios no todos tienen la misma energía inicial. Si no todos tienen la misma energía inicial, no todos llegan con la misma energía final. Yo tengo una diferencia potencial en el campo, en la zona que lo está trayendo, hace saltar la juntura. Si la juntura es chiquita, la circulación es grande. Si la juntura es grande, no pasa, digamos, la zona de deflación no la puede verse mucho, pasa poquito corriente. Entonces, digamos, tengo una zona de deflación chiquita, tengo un buen campo eléctrico, absorbo portadores mayoritarios. Pero todo eso no llegan con la misma energía cinética, porque tampoco tenían la misma energía cinética original. Entonces, cada una de las cargas van haciendo su aporte. Conclusión, esta es la corriente del diodo que tiene un valor medio, que es la corriente continua del diodo, esa que sigue esa ley exponencial. Pero la corriente que hay en un diodo está formada por la corriente continua, que lo voy a llamar I anódica, más esta acá arriba, que es una corriente que se llama el ruido de granas, la IGDT. Es decir, la corriente real en un diodo tiene un valor medio que es la componente continua, más todos estos aportes que tiene una A. Se comporta como si fuera un ruido. Eso se conoce como ruido de granaza. Mire, la granaza, cuando uno... ¿qué significa granaza? Desorden. ¿Vieron alguna vez? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, vamos a granallar una pieza, le tiran pelotitas de metal con mucha presión de aire para que impacten y limpien el metal. De la misma forma se hace eso con los frentes de las casas, en las arenas, ya hacen un arenado. Bueno, ese dispositivo, todos, no salen con la misma energía cinética, porque no salen la misma energía cinética inicial, porque tienen distintos tamaños, entonces impactan, y el resultado es que hay un chorro, pero como todos aportan con distintas amplitudes esa carga, acá arriba hay una corriente que se conoce como corriente de granaza, de jode y molesta. Y el valor cuadrado, esto lo voy a dar sin demostración, pero el valor medio, cuadrático medio de la corriente, está en el libro si les interesa, 2 veces la carga del electrón por la corriente anódica por el ancho de banda. Esta, como la carga del electrón multiplicada por la corriente continua, solamente es un valor chico el ruido de granaza. Es un valor chico el ruido de granaza. Pero en realidad, en las válvulas, por ejemplo, el ruido de granaza era muy grande. ¿Por qué? Porque cuando uno, el electrodo, además se incrementaba el ruido de granaza, pero realmente, ¿a dónde está asociado el ruido de granaza? Está asociado a la etapa de salida, digamos, ¿cierto? Uno manejaba corrientes grandes. Entonces, porque como uno maneja un flujo de tensión en la base que se llamaba grilla, hacía grandes circulaciones de corriente, no todos llegaban con la misma energía, había una corriente de granaza grande, porque esta corriente circulante era grande. En los transistores, en los dispositivos, en los dispositivos semiconductores de alta escala de integración, la zona de granaza es muy chiquito porque el tiempo de tránsito es muy pequeño y encima las corrientes que uno maneja son realmente muy chiquitas. Entonces, en los semiconductores, el ruido de granaza no se lo considera despreciable, porque además el gran problema que tiene el ruido de granaza, que no se lo puede tratar como si fuera la ley de Ohm, como hacemos en el caso del ruido térmico. El ruido térmico, yo sumo valores cuadráticos medio de tensión o valores cuadráticos medio de corriente, y como si estuviera manejando la ley de Ohm. En cambio, el ruido de granaza no cumple esas leyes. Es muy difícil de trabajar. En las válvulas había que tener en cuenta el ruido de granaza. ¿Y sabe qué se hacía? Se hacían unos modelos extraños donde se tenía en cuenta la transconductancia, la conductancia mutua, y aparecían de acuerdo a la válvula y de acuerdo al montaje, si era un triodo, y era un triodo pentodo, y si estaba con 2 pentodos a la salida, con un solo pentodo al amplificador o el multiplicador, todo eso había una serie de modelos matemáticos que se llamaban
granalla atérmico equivalente. Entonces uno hacía ese modelo, hacía un calculito, y para ese modelo te daba un valor de resistencia que reemplazaba el ruido de granalla y se lo podía tratar como un ruido térmico. Entonces teníamos el ruido térmico del sistema, más el ruido de granalla tratado como un ruido térmico. Entonces de esa forma se podía estudiar todo el proceso de las válvulas. Hoy eso no tiene ningún tipo de importancia. No es que no se le da importancia, porque la corriente de granalla, el ruido de granalla es muy chiquito. Entonces se lo desprecia y todo se trabaja con el ruido térmico, que sí un perno, porque depende de la temperatura y apenas se corre un poquito la temperatura hay mucho ruido térmico. ¿Está claro, jóvenes? Hey, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí. voy a avanzar un poquito más, vamos a avanzar un poquito más, vamos a salir de la reunión, y compilo, dejo la compilación andando y volvemos. ¿Les parece? ¿Hay preguntas? Bueno, no le damos mucha importancia, o sea, despreciamos el efecto del ruido de granalla, producto que es atento a que es un valor pequeño y puede ser minimizable. Porque además, ¿sabe cuál es el otro problema que tiene el ruido de granalla? Cuando uno tiene un electrodo de control, voy a sacar esto de acá que me está molestando, ¿no? Cuando uno tiene un electrodo de control, por ejemplo, un transistor, supongamos que salimos con el portador desde el emisor, el portador mayoritario sale del emisor, ¿cierto? Y tenemos acá, no sé, el transistor, acá tenemos esto acá así. Cuando yo tengo la circulación de corriente, cuando esto va para allá, una parte de estos son comidos por la base, ¿no es cierto?, para hacer un control. Entonces imagínense ustedes, desde el punto de vista de la juntura, el tamaño cuando uno hace la difusión adentro de un cristal y hace la difusión del emisor, del colector, y de la base, puse a grabar, che. A ver. Cuando uno analiza el efecto del ruido de granalla, también hay un incremento considerable de ese ruido, porque cuando pasan los electrones hacia el colector, y yo tengo acá en la base, cuando uno hace la difusión de los elementos en el cristal, el tamaño de la base es muy chiquita, es casi comparable al tamaño de un electrón. Entonces, claro, viene desde acá ultra acelerado una corriente de electrones y a algunos se los come la base. Y el tipo es como que viene así en una avenida ancha y de golpe lo obligan a doblar a 90 grados en un espacio que es igual a su ancho. Así que el tipo entra y choca. Bueno, eso es la partición. Se ha partido la corriente y eso incrementa aún más el ruido de granalla. En todos los dispositivos donde hay elementos de control, el ruido de granalla crece con el efecto de la partición. Por ejemplo, en un tiristor, en un triac, hay fuerte granalla cuando se manejan grandes corrientes, porque los gates llevan un poco de corriente al respecto. Entonces, cuando uno tiene en las válvulas, en los transistores, en los semiconductores no se da mucha importancia, había que tener en cuenta, bueno, cuando uno hacía el equivalente granalla térmico, tenía en cuenta también el efecto de la partición. Entonces, en un transistor, por ejemplo, miren, hay un montón de modelos, pero si los pongo rápido para hacérsela fácil, ya salimos de tema, porque yo cuando estudio a ver, les voy a compartir una pantalla. A ver, vamos a compartir una pantalla. A ver, acá. Miren,
Cuando uno pone los transistores, este es un transistor que está en base común para que se entienda mucho. Mire, este es un modelo equivalente de señal débil, pero para ruido. Fíjese en la resistencia base, acá donde está, está con minúscula porque esto representa el HIE, hay, aparte del generador de entrada, esto es para ruido, yo tengo acá un generador de ruido térmico. Ese ruido térmico lo genera la base, el HI de base. Y acá sobre la salida, se genera sobre la carga el valor de la corriente de granalla, ¿ves? El valor cuadrático medio, que es este, acá tendría que haber puesto una C, acá hay un error, esto es una C, una G, perdón. A ver si lo puse bien, che. No. Una G. Es el valor cuadrático medio de la corriente de granalla que está en paralelo con el generador de la corriente de emisor. Acá está el térmico y sobre la salida está el ruido de granalla. Como normalmente estas corrientes son muy chiquitas, no son importantes estas corrientes de granalla, pero estas resistencias son grandes, así que sí importa el valor del ruido térmico. Para cada modelo, para base común, colector común, uno va haciendo el diagrama, la parametrización híbrida de baja señal, pero con la tensión del ruido. Entonces tiene un amplificador, tiene que sacar el parámetro híbrido, tiene que parametrizar, y se puede saber cuánta ruidosidad, cuánto ruido genera esa red y cuánta potencia de ruido hay a la salida, porque este es el ruido que genera el sistema. Estamos hablando de los ruidos propios que genera el sistema. Entonces, hay para emisor común, base común, colector común, pero además hay que acoplarlo, ¿no es cierto? Yo podría tener, por ejemplo, el multiplicador, cuando uno multiplica señales genera ruido, pero hasta el cansancio, digamos, ¿no? Los amplificadores son mucho menos ruidosos que los multiplicadores. O sea, todos los elementos lineales, aún siendo no lineales y sintonizados, son menos ruidosos que los elementos lineales a los cuales uno usa para multiplicar señales. Bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Vamos a dejar de compartir y volvamos a nuestra situación formal. En realidad, yo no puedo perder tanto tiempo con esto porque de cada circuito ustedes han hecho cómo se calcula el ruido en cada circuito, si no poco sentido tiene que estudien electrónica. Entonces, en general, yo les voy a recordar que el modelado que ustedes hicieron ahora lo vamos a usar en beneficio de inventario, porque vamos a ver la ruidosidad de las redes, pero no vamos a hacer el estudio. Cuando a esta altura de los cursos, uno ya se supone que los temas lo vienen sabiendo. Entonces, ¿qué se hace si uno no se acuerda? Cuando uno tiene un problema de ruido, agarra, pone, lo mide y se saca el problema. Entonces, todo sistema tiene acá una relación señal-ruido a la entrada y una relación señal-ruido a la salida. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que si este sistema tiene una ganancia, la señal de salida va a ser igual a la señal de entrada por la ganancia. So y si representan potencia a la entrada, potencia a la salida. La S mayúscula O, potencia de salida, potencia de entrada. Y obviamente el ruido de salida va a ser siempre igual al ruido de entrada por la ganancia más el ruido que genere la red si es que estoy estudiando el ruido de antes, ¿no? Pero lo más importante es que nunca la sono va a ser igual a la sini, porque si yo tengo este sistema no es ideal,
la relación señal-ruido a la salida siempre va a ser más chica que la relación señal-ruido a la entrada, porque cada paso que yo ponga de amplificación, como este genera ruido, este ruido está a la salida y se llama, es más chica. Por eso uno, para analizar esto, suele poner un estudio con un que es el cociente entre la SINI y la sono. En realidad nosotros le vamos a llamar figura de ruido. La cifra o número de ruido en inglés es figure, noise figure. Figure se lo traduce técnicamente como número, cifra de ruido, pero digamos, empezaron a traducirlo, en lugar de número de ruido, lo tradujeron como figura de ruido. Entonces es muy banana, a mí me gusta mucho, en lugar de decir cifra de ruido, ya es común utilizar el término figura de ruido. Entonces, ¿qué está estudiando la figura de ruido? Eso impacta. Entonces la figura de ruido se la define en un paso, en un bloque, como la relación entre la relación señal-ruido a la entrada sobre la relación señal-ruido a la salida. Si ustedes lo miran técnicamente, esto, en el mejor de los casos, cuando la sono es igual a la SINI, la mejor figura que podemos tener siempre es 1. Pero siempre la figura de ruido va a ser mayor que 1, porque la sono siempre es más chica que la SINI. ¿Entienden eso? ¡Ey! Sí, profe. No sé. Entonces, Yes. bueno, yo podría funcionalizar esto diciendo, bueno, ¿por qué no trabajamos esto un poquito? Y bueno, trabajemos esto un poquito, porque esto sí no lo vieron, pero sí vieron cómo se calcula la ruidosidad, como hicieron la hibridación, los modelos híbridos, el señal David para ruido. Entonces, digamos, si yo digo que esto es así, podría decir seguramente que la figura de ruido es igual. Fíjese, yo podría decir por alguna cuestión muy fácil, podría decir que esto es igual. Así, ni, por no. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Si, lo agarro y puedo poner el no arriba. Esto podría poner sí, sino, niso. Por ejemplo, sí, no. Entonces, fíjese que sí sobre so, ¿qué es? Es la ganancia. Voy a ponerlo así. Ahí. Me gusta más ahí. Es lo mismo, ¿no? Pero esto es igual a no sobre mi por la ganancia. Es más lindo así. Entonces, fíjese. Esto es bueno. Si yo tengo ruido a la entrada y esto tiene una cierta ganancia, a la salida va a haber mi por G. Esto es el ruido a la salida si este sistema es como totalmente ideal, ¿o no? Si el sistema no genera ningún ruido, esto va a entrar ruido a la entrada y va a salir mi G. Por lo tanto, otra forma de definir la figura de ruido es igual a no sobre no prima, donde esto es la potencia de ruido a la salida si el sistema es no ideal, sobre la potencia de ruido a la salida si el sistema es ideal. Definición muy buena y muy práctica que nos va a servir para trabajar mucho en esto de la figura de ruido. Entonces, otra forma, así como decimos que la figura de ruido, cifra o número, figura de ruido, es igual a la relación señal-ruido a la entrada sobre la relación señal-ruido a la salida, o sea, sini sobre sono, también trabajando un poquito podemos decir que la figura de ruido es el cociente entre la potencia de ruido si la red es no ideal sobre la potencia de ruido si la red es ideal. Esto es muy útil, muy práctico, muy interesante para aplicar, especialmente cuando uno trabaja con los modelos de ruido en los amplificadores, en los transmisores, en los receptores. Entonces veamos.
Si esto es así, fíjese que es una buena definición y yo podría decir entonces que esto es igual, la figura de ruido es igual a no sobre el ruido de la entrada es KTB por la ganancia. ¿Ven? Reemplazo el ruido de entrada por KTB. Ese KTB que es la potencia disponible, lo que se transfiere y estaría en la entrada si se está transfiriendo de otra entrada. Y entonces, analizando esto y conociendo la figura de ruido, yo podría decir que el ruido a la salida, si el sistema es no ideal, es F por KTB G. Si la figura es ideal, esto vale 1 y este es el ruido a la salida si la red es ideal. Entonces esto sería KTB G. Es decir, esta es la potencia de ruido a la salida si es no ideal y esta es la potencia de ruido a la salida si es ideal. Si es ideal, entra KTB y se multiplica por G. Entra KTB se multiplica por G y la figura de ruido hace que el ruido a la salida sea más grande. Si esto valiera 1,1, este es 10% más grande que esto. Bueno, entonces la pregunta que yo tengo acá, para seguir avanzando, si hago la resta entre no menos no prima, ¿qué tengo acá? ¿Qué ruido es el que obtengo si yo hago la resta entre el ruido a la salida si el sistema es no ideal menos el ruido a la salida si el sistema es ideal? O sea, no menos no prima. ¿Qué me da? ¿Qué El ruido del obtengo? sistema. Sí, el ruido que el sistema le agrega. Ahí está, el ruido que generaría la red. Fíjese qué interesante. Entonces esto sería igual a F menos 1 por KTBG. ¿Qué es esto? El ruido que genera la red. Si el sistema es ideal, esto tiene que ser 0, porque si el sistema es ideal, la figura vale 1 y no genera un sorongo de ruido la red. Entonces, F menos 1 por KTBG representa el ruido que genera la red. Fíjese qué interesante. El ruido que genera la red. Y esto me va a ser muy útil. Dentro de un ratito nomás va a ser terriblemente útil. ¿Me están siguiendo? ¡Hey! Sí. La próxima vez pónganme la música, el ruidito del grillo, que haga cri cri, así estamos de 10. ¿Qué me han escrito ahí? ¿Qué ha puesto el joven este? Cada vez que escriben algo con el coso tengo que buscar los anteojos a ver qué es lo que ha puesto, porque por ahí veo que ponen algo en el chat y no sé si me están haciendo alguna pregunta o algo por el estilo. A ver qué me han puesto. A ver. Sí, profe. Ah, buenísimo. ¿Quién lo escribe esto? A ver, che. Alejandro Roja Monticelli. Bueno, muy bien. Represento a todos los compañeros del curso. Bueno, entonces, ¿qué hemos bueno, ¿qué hemos hecho hoy con esto? Hemos encontrado cuánto vale el ruido que genera una red. ¿Cuánto vale el ruido que genera una red? Es la figura de ruido, que es un dato conocido, y si no lo medimos, no vamos a hacer ningún cálculo. Imagínense que usted tiene un amplificador sintonizado, complicado, y al cual le dice, sacame la figura de ruido. Sí, ya te voy a hacer la figura de ruido. Agarran y la miden, ¿no es cierto? La miden. Nosotros vamos a hacer algún comentario, cómo se puede medir, pero bueno, obviamente el profe de medida ya deben estar explicando cómo se mide la figura de ruido de una antena y todo eso. Entonces, veamos. Este es el ruido que genera la red. Bueno, entonces, a ver, yo tengo en la práctica, los sistemas no son ideales. Así que yo tengo un sistema que es no ideal. Es un sistema no ideal. Este sistema no ideal tiene un ruido que le puede entrar de la etapa anterior, más un ruido que genera la red. El ruido a la salida va a ser esto, mije, más ese va a ser el ruido a la salida. ¿Entienden eso o no? Bueno, entonces yo, para hacerlo más fácil, este es un sistema
no ideal. Si el sistema es ideal, entra un ruido de la etapa anterior, ni, y a la salida tengo ni G. ¿Verdad? O ya, KTB. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque yo no puedo trabajar con sistemas no lineales, ni mucho menos no ideales. ¿Cómo podría hacer? Yo podría transformar esto como si fuera un sistema ideal, donde acá en este sistema entra el ruido de la etapa anterior y acá en la misma entrada entra el ruido de la red. Pero ¿cómo entra el ruido de la red? Como el ruido de la red es el ruido que genera la red es F-1 por K, T, B, G, le saco la ganancia y esto es F-1 por K, T, B, que cuando multiplica por la ganancia da el ruido que genera la red. Entonces yo lo que hago, trato de hacer un modelo ideal donde a la entrada de ese modelo ideal le pongo el ruido que genera la red. Entonces ese modelo no ideal está modelado como un modelo ideal donde entran los ruidos. Uno que podría ser en la etapa anterior si es que me interesa, que de hecho me interesa, y otro, el ruido que él genera lo llevo a la entrada, que multiplica por la ganancia de la salida. De esta forma, tengo un modelo y no ideal representado por un modelo ideal. Por un lado entra el ruido anterior y por otro lado, a la entrada tenemos el propio ruido llevado a la entrada. El ruido que genera una red es esta. Lo divido por G, lo llevo a la entrada. Lo multiplico por la ganancia y el ruido que genera la entrada. ¿Entienden esto o no, capullitos? ¿Hey? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Entonces yo podría ahora hacer un pequeño análisis, una pequeñísima disquisición de encontrar la figura de ruido en cascada para dos etapas. Por ejemplo, vengo y digo, bueno, a ver, yo tengo dos etapas, no importa, tengo dos etapas, buenas etapas, ¿no? Pero en este caso tengo F1 y tengo F2. Perfecto. Acá entra el ruido de la etapa anterior, póngale KTB. Y por acá entra F1 menos 1 por KTB. ¿Por qué? Porque esto está dividido por G. Acá entra el ruido de la otra etapa más F2 menos 1 por KTB. ¿Entienden lo que hice, jóvenes? Este ruido a la entrada, este ruido a la entrada. El ruido de salida es la suma de todos los ruidos. ¿Está claro, jóvenes? ¡Ey! Sí, entonces, profe. yo podría decir, hace un rato habíamos dado una definición de la figura del ruido como el ruido a la salida no ideal sobre el ruido a la salida si el sistema es ideal. Yo pregunto, si el sistema es ideal, ¿tiene esto? No, profe. Porque queda 1 menos 1. ¿Y esto? Tampoco. O sea que el ruido a la salida, si el sistema es ideal, es KTB por esta ganancia y por esta ganancia. Entonces, el ruido a la salida, si es ideal, es KTB que entra por G1 y por G2. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Porque habíamos dicho que la definición de ruido, la de la figura de ruido era el cociente de la figura de ruido a la salida no ideal, mejor dicho, la potencia de ruido a la salida no ideal sobre la potencia de ruido a la salida ideal. Entonces, el denominador sería esto multiplicado por las dos ganancias. Ahora, si el sistema es no ideal, entra KTB y se lo multiplica por G1 y G2. Bueno, KTB se lo multiplica por G1 y G2. Pero también entra esta. F1 menos 1 por KTB y a la salida se lo multiplica por G1 y G2. ¿O no? Y también tengo esto que va a ser F2 menos 1 por KTB G sub 2. Acá tenemos la figura de ruido de esta etapa que está en cascada. Yo puedo simplificar esto con esto, me da 1,
puedo simplificar esto con esto, me da 1, y ese 1 se resta con esto, y me queda que la figura total de ruido es igual a F1 más F2 menos 1 sobre G1. Y si hubiera más etapas, sería F3 menos 1 por G1 por G2 más F nado menos 1 Fn menos 1 por la productoria desde I igual a 1 hasta N menos 1 de las ganancias de la etapa, donde la última ganancia no se tiene en cuenta. Entonces acabamos de encontrar una expresión de la figura del ruido para las etapas en cascada. Y fíjense que es muy importante que la primera figura se achica, porque todo el ruido de la primera figura pasa por todos los pasos de un receptor o de un sistema o de una red. Entonces siempre el primer paso tiene que ser chiquito, tiene que ser de poca figura de ruido. Eso es importante para entender cómo es la estructura de una técnica de estas características. Bueno, ¿me están siguiendo hasta acá? ¿Me están siguiendo hasta acá? Bueno, entonces la pregunta que surge acá es, ¿cómo sigue la cosa? Porque acá hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera dos amplificadores, un amplificador y una guía de onda, ¿no? Un amplificador y un cable. Bueno, entonces vengo y tengo acá un amplificador, un paso de amplificación, y este paso de amplificación gana 3 dB. Y acá hay una pérdida de 3 dB. Y tengo acá, pongo 3 dB de pérdida, y acá viene una ganancia de 3 dB. Oh, caramba. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Desde el punto de vista de las ganancias, este pierde 3, gana 3, pierde 3, gana 3. Perdón, pierde 3 y gana 3. Los dos montajes compensan esta ganancia, la compensa esta pérdida, o esta pérdida la compensa esta ganancia. Si yo acá entrara 0 dB, o sea, entrara 1 milivatio, acá en la salida tengo 1 milivatio, acá entro 1 milivatio, acá en la salida tengo 1 milivatio. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Cuál de los dos montajes andaría mejor? ¿O qué preferirían usar ustedes para el primero, profe? ¿El primero? Yo diría que no, porque a mí me parece que los dos andan iguales. Es que en el montaje de abajo yo estaría amplificando el... Uy, justo lo cambié. Ah, bueno, está. Estaría amplificando la potencia cuadrática de ruido, como lo define. La tensión cuadrática de ruido que se genera en la línea. A la miércoles, no le escuché nada, discúlpeme, pero para mí los dos andan iguales. Para mí los dos andan perfectamente iguales. Para mí andan perfectamente iguales los dos. ¿Qué quiere que le diga?
Corto la reunión, entro en un ratito y terminamos, finalizo, ¿saben? Porque ya se está por cortar el Zoom. ¿Algunos tienen algo por decir? Entonces, estábamos en una situación muy particular y es la siguiente. Teníamos este amplificador acá, menos 3 dB. Vamos a hacer las cosas prolijitas, aunque no tengo mucha ganas ya de dar clase. Pero vamos a tratar de hacer esto lo más prolijito posible. A ver, tengo acá una señal que, digamos, perdemos 3 dB. Vamos acá a un amplificador que ganamos 3 dB. Acá tengo un amplificador que gana 3 dB y un cablecito que pierde menos 3 dB. Entonces, desde el punto de vista de las ganancias, los dos montajes tienen una ganancia de 0 dB. Aprendí a escribir con el mouse, papá. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál de estos dos montajes anda mejor o cuál de los dos creen que andaría mejor y por qué? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Bueno, ahí había un joven que me decía que para él andaba mejor la primera, ¿sí? ¿Qué dice don Mondino? No, ahí sería la segunda, profe, el cambio de orden. Ah, cambiélo. Ah, mire, qué odioso el guaso, qué mala gente, ¿no? Le puso la cosa complicada, igual. ¿Por qué andaría mejor el segundo, che? Si los dos tienen la misma ganancia y la misma pérdida, andan los dos iguales. Cuando alguien me dice, mire, el cable, a ver, cuando alguien dice, vamos a... Del punto de vista intuitivo. Espere, vamos a hacer algo muy importante. Vamos a grabar. Sí, lo escucho. Del punto de vista intuitivo, ¿qué? Dice, cuando alguien dice, no, dice, mira, yo tengo una antena, dice tipo, yo tengo una antena y entramos al receptor, ¿no? Dice tipo, entro a la antena y tengo que entrar al receptor. Acá está la antena, que si lo pongaré que sea una antena, una llave. Y dice el tipo, no, dice, este cable tiene que tener una atenuación baja atenuación. Y yo pregunto, ¿y por qué si cualquier pérdida que pueda tener el cable es superado por una ganancia? Yo cualquier pérdida la supero por cualquier ganancia, así que no sé por qué tanta preocupación de que los cables tengan poca atenuación. No sé si está clara la pregunta, ¿no? Es decir, esta se las transfiero a todos. ¿Por qué dicen siempre, ese cable tiene que tener poca pérdida? ¿Por qué no me va a salir diciendo, porque la señal acá se hace muy chiquita y no la puede amplificar? Entonces, maestro, acá estamos viendo que cualquier pérdida es superada por una ganancia igual. Si usted quiere igualarla o superarla, entonces la neutraliza haciéndola cero, y si no le pone un amplificador más grande y chao a la pérdida. Así que no entiendo por qué un cable tiene que tener poca pérdida. Puede ser. Lo que voy a decir me suena muy intuitivo. Que el ruido en el cable está distribuido de igual forma en todo el cable. O sea, tiene la misma amplitud de ruido en todo el cable, ya que supongamos que está a la misma temperatura todo el cable. Entonces, a lo largo del cable, la señal que tenía 1 milivatio, supóngase 0 milivoltios, al pasar por el cable se ha tenido 3 dB, o sea, tiene la mitad de... Bueno, póngale que el cable tenga 10 metros, en la otra punta tenía 3 dB, tiene la mitad. Y si el cable tuviera 150 metros, escuche, joven, si el cable tuviera 150 metros y también atenuara 3 dB, en la otra punta, a la de 10 metros o a la de 150 metros, si los dos atenúan lo mismo, en la otra punta va a tener la mitad de la señal de entrada, no importa el largo. Si un cable de 10 metros atenúa 3 dB y el otro de 100 metros atenúa 3 dB, si las dos atenuaciones son las mismas,
a la salida del más corto va a tener la mitad de la señal y a la salida del más largo va a tener la mitad de la señal en la otra punta. No sé si me explico. Yo tengo acá, póngale, un cable que es un cable que póngale que sea cortito, y acá este cable es largo. Este pierde 3 dB. Entonces yo acá entro con 0 dBm y acá tengo menos 3 dBm. Y acá entro con 0 dBm y acá sigo teniendo menos 3 dBm, no importa el largo, si los dos tienen la misma atenuación. No es la forma de distribución. La forma de distribución es cuando uno estudia las constantes concentradas. A ver, Che. Sí. Sí, lo escucho. Ahora, el nivel de ruido que se le suma, el nivel de ruido que se le suma cuando tiene 0 dBm va a ser el mismo que se le va a sumar cuando tiene menos 3 dBm. Es más representativo cuanto más chica sea la amplitud, el piso de ruido que se le está sumando a la señal. No, pero si los dos, no, pero si los dos pierden la misma, el comportamiento del cable no es proporcional al largo, hijo. Si las dos, espere. No, sí, estoy diciéndolo bien, porque si los dos cables tienen la misma atenuación, normalmente uno asocia el largo con la atenuación, pero si le estoy diciendo que los dos cables, independientemente del largo, tienen la misma atenuación, el largo no tiene nada que ver. ¿Está claro? Puede ser por la ecuación de figura de ruido que vimos recién. Si nosotros tuviéramos dos etapas, vamos a estarla dividiendo la primera, vamos a tener primero la figura de la etapa 1 y después la figura de la etapa 2 menos 1 sobre la ganancia del primero. Si nosotros tenemos una ganancia negativa, significa que entonces va a estar restándole a la figura de la etapa 1 y por lo tanto nos va a quedar un valor más chico. No, pero espere. Usted intuitivamente lo viene trabajando bien, pero déjeme que le diga una cosa. Vamos a poner acá la ecuación esa, ¿se acuerdan? Usted me dijo que habíamos puesto la figura total, era igual a la primera figura más la segunda figura menos 1 sobre la primera ganancia. Estas figuras, como están en dB, no podrían entrar acá, porque las figuras en dB no se pueden dividir, no sé si me explico. Entonces, las figuras acá van en veces. Entonces, lo que usted tiene que pensar que esta ganancia, acá, esta ganancia es 2. Y esta ganancia, o sea, 3 dB, indica que la ganancia es 2. Y menos 3 dB indica que la ganancia es 0,5. Así que acá no puedo poner las ganancias ni las figuras de ruido, no puedo poner las ganancias en decibeles, sino tengo que ponerlas en veces porque no se pueden dividir. Entonces, usted lo que tendría que haber dicho, lo que da la sensación, es que si acá yo pongo una ganancia que sea positiva, este número se hace más chico. En cambio, si yo pongo una ganancia que es 0,5, el número este se hace más grande y uno intuye que la figura de ruido es grande. ¿Me explico? Esa hubiera sido la respuesta intuitiva. ¿Entendió, joven? Eso es lo que usted me estaba intentando decir, pero en lugar de decirlo con decibeles, lo tendría que haber dicho con veces. Eso es lo que me quería decir, ¿o no? Sí, era el desarrollo a partir de esa ecuación, pero no sabía que era con veces. Claro, porque usted no sabe que no se puede multiplicar decibeles. Entonces, en realidad, lo que hay que tener en cuenta también es muy importante y lo siguiente. La primera pregunta que no contestamos, que yo profeso dejé vacía, es que ustedes me dijeran, supongamos que el amplificador, la figura del amplificador hubiera sido, por decir algo, 1,7. ¿Cuánto vale la figura de ruido de un cable? ¿Cuánto vale la figura de ruido de un cable? O de cualquier elemento pasivo. ¿Saben cuánto vale? La inversa de su ganancia. Si está en veces, o cambiada de signo, si está en decibeles. Entonces, claro, ahora usted fíjese cómo viene la mano.
Fíjense cómo viene la mano. Teníamos un amplificador cuya ganancia es igual a 3 dB, o sea, 2 veces. Y su figura de ruido en el amplificador es igual a 1,7. Tenemos un cable cuya ganancia es menos, voy a poner acá, cable, y este voy a poner amplificador. La ganancia del cable es 3 dB. Por lo tanto, en veces es 0,5. ¿Cuál es la figura del cable? La inversa de 0,5, o sea, 2. O, lo que es lo mismo, es 3 dB. Esto es lo que no sabían. Cualquier elemento pasivo tiene como figura de ruido la inversa de su ganancia. Después se los voy a demostrar, pero digamos, lo ponemos ahora para que lo vayan manejando. Por eso es que nunca tenemos que entrar con un cable con mucha pérdida, porque por más que la pérdida la venzamos con la ganancia, lo que no vamos a vencer es la ruidosidad. A ver, hagamos el cálculo nuestro. ¿Qué teníamos? Pongamos, primero el amplificador. La figura total va a ser figura del amplificador 1,7 más figura de ruido del cable, que es 2 menos 1 sobre la ganancia del amplificador. O sea, 1,7 más 0,5. ¿Está bien? Hey. Sí, 2,2. Bueno. Figura de ruido empezando con el cable. Figura de ruido 2 más 1,7 menos 1 dividido la ganancia del cable, 0,5. ¿Cuál de estos dos números da una figura de ruido? Esto da, ya de entrada va a dar más de 2, póngale, esto va a ser 1,7 más 0,5, si no me equivoco, es 2,2, ¿o no? Sí, 3,4. ¿Y el otro cuánto da? 3,4. 3,4. Entonces, desde el punto de vista de la ganancia, los dos andan bien. Pero desde el punto de vista de la ruidosidad, estamos empernados al empezar con el cable primero, porque la inversa de la ganancia del cable, en veces, o cambiar el signo si está en decibel, es justamente cuánto vale la ruidosidad. Por eso, por esa única razón, es que el cable de entrada tiene que tener poca pérdida, porque la pérdida se supera con una ganancia. Lo que yo no, o sea, si yo tuviera una pérdida cualquiera se supera con una ganancia, maestro. Lo que no supero yo, ¿ve? Yo digo, tengo acá una pérdida, sí, la ganancia la mata, pero esta figura de ruido es muy grande. Por eso conviene empezar al revés, primero el amplificador y después el cable. Por eso muchas veces en las antenas parabólicas suele entrar directamente a un amplificador paramétrico. Esto hace ver ya de entrada que si la figura total de un sistema es la F1 más la F2 menos 1 sobre la primera ganancia, más la F3 menos 1 por el producto de la primera y la segunda ganancia, más, evidentemente lo importante está acá, ¿en dónde? En la primera figura. Mientras la primera figura sea lo más chico posible, todos estos términos, si esta figura encima tiene buena ganancia, todos estos términos son decimales que aportan poco. Entonces siempre en un receptor, cuando uno estudia un receptor, ya de entrada cuando uno estudia un receptor, lo primero que aprende es que el receptor, ¿se acuerdan? Había que rechazar la frecuencia imagen. Sí, maestro, había que rechazar la frecuencia imagen y decíamos, lo vamos a hacer muy selectivo y entramos. La antena y acá venía el amplificador, que lo llamamos etapa de ref. Y después acá venía el multiplicador y acá poníamos
la portadora, y acá hacíamos up, down converter, seleccionábamos la parte de abajo y teníamos la FI, ¿se acuerdan? Ahora, esta etapa y esta etapa, si yo entro con la antena directamente, esta etapa es más ruidosa que esta. O sea que la etapa de RF es muy importante para achicar la figura de ruido de un receptor, achicar la F de un RX, para achicar la F de un RX. Por eso es que cuando decimos sí, esto hace más selectivo el sistema, pero lo más importante es que disminuye la figura de ruido. Un receptor bueno no entra con directamente el conversor, porque esta etapa es ruidosa. Entonces, este amplificador, que se llama etapa de alta, o amplificador de RF, se lo diseña para que sea un amplificador que se lo llama paramétrico. O sea, se lo diseña para que tenga muy bajo figura de ruido, una figura de ruido chiquitita en las estaciones terrestres, en las estaciones terrenas, por ejemplo, satelitales, donde uno tiene que tener muy poquita figura de ruido en la entrada. Esos amplificadores paramétricos se lo diseñan para que tenga una figura de ruido chiquita, y encima sabe cómo se les baja la figura de ruido, se lo tiene enfriado, se lo hace trabajar frío para que su figura de ruido sea lo más chiquita posible. ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Perfecto. Por curiosidad, profe, ¿con qué se los refrigera? ¿Convección natural, forzada o algún refrigerante? Y se los refrigera Agua. con agua, pero fundamentalmente con gases, digamos. Se los mantiene frío con una celdita Peltier y se le hace circular gas, pero se los pone, utacamente frío, se lo pone hasta los moños. Se los trabaja siempre la temperatura de trabajo, ya vamos a hablar, todavía no hablé de la temperatura de trabajo, es una temperatura estándar de 290 grados Kelvin. Vamos a detener la grabación. Bueno. Entonces, bueno, ahí está, Mondino me dice que mañana que yo alcancé a escuchar que iban a salir las medidas, que se iba a perder la flexibilización que se había hecho. Posiblemente, bueno, ahí está. Bueno, entonces se ha anulado todo. Así lo cual, yo no voy a poder ir a la peluquería tampoco. Tampoco iba a ir porque no me animaba, pero esto hace pensar de que esto va para largo, muchachos. Esto va para largo y bueno, si no podemos evaluar, ya la evaluación va a quedar para la segunda parte del año, y sigue empezando, si esto sigue después de las vacaciones de julio, sí vamos a fijar una fecha y vamos a tomar un parcial, y lo vamos a hacer en forma con un Zoom o con un Jitsi para que puedan hacerlo. Por supuesto, van a ser parciales que hay que resolverlo a mano, pero van a ser diferentes. Así que bueno, tenemos que evaluar, que es el único problema que tenemos. Hay dos cosas que afectan a la virtualidad, que es las actividades de laboratorio que no se pueden simular y el método de evaluación, que bueno, uno lo tiene que hacer con algún criterio para trabajar. Nosotros ahora el 1 de junio vamos a tomar el examen final de la materia y ya tenemos un protocolo. La clase se hace a través de una videoconferencia, los alumnos tienen que estar 10 minutos antes, entran, hacen la acreditación de identidad, previo a haberse contactado con los docentes, y reciben por mail el examen y lo empiezan a resolver. Tienen que estar frente a la cámara. Cuando lo terminan, lo tienen que mostrar a la cámara. Nosotros hacemos un print screen de eso, para que lo que mande sea igual a lo que hemos visto en el print screen. Terminado eso, los recibimos, les informamos, salen de la reunión, corregimos y después en un orden secuencial que le vamos a decir, entran de nuevo a la reunión y pasado un tiempo, porque hay que corregir,
les vamos a dar la nota y antes de eso le hacemos unas preguntas y ahí vamos a ver si copió o algo por el estilo y ya está. Y ahí va a hacer la nota. Y más o menos el parcial va a ser así. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo vamos a hacer, vamos a tener que separarlo de fecha, pero vamos a tener que estar los 3 profes controlando con las cámaras para que todo vaya bien. Así que como viene la mano, ya de sesentena vamos a pasar a centesena, una cosa así. Bueno, nos vemos, si todo va bien, el próximo lunes.